Hola, buenos días. Estamos a jueves día 13, día de actividad, día de mucha actividad, como diremos, perdón, a partir de ahora recuerden de poner el like, como recordamos ayer en el programa, de hacer comentarios, de distribuir el programa lo máximo que consideren oportuno, y a quien no le guste, pues ya saben, no tiene ninguna obligación de estar aquí. Vamos a ser en ese camino inflexibles. Mientras, vamos a seguir analizando lo que hay y en muchas ocasiones como hoy reexplicando lo que explicamos días atrás cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación. Nos hace mucha gracia cuando durante la mañana habitualmente más de un oyente nos envía noticias y nos dice: Carlas, y eso es lo que salió ayer o que explicasteis antes de ayer en el programa. ¿Qué parece? ¿Que coge la información de lo que dices tú? Bueno, la información es libre y cada uno puede interpretarla como quiera, más faltaría. Y nosotros simplemente la analizamos día a día, la cotejamos, la explicamos y luego que alguno la lea más tarde o la lea más temprano ya es su problema. Hoy, pues parece que lo que decíamos vuelve a aparecer en los medios. 2 años de guerra contra Ayuso se plantean en la Moncloa. El objetivo es Ayuso. Insistimos, no es Casado. Casado es el salvar al soldado Casado. Ya les interesa en la Moncloa que Casado permanezca como líder de la oposición, porque lo que tienen claro es que la única persona a día de hoy que parece aglutinar mucha fuerza es Ayuso. Principalmente por un tema que hemos explicado en muchas ocasiones, el famoso 1-10 que decimos. Mientras que Casado podría estar interesado en moverse entre ese 5, 6, incluso el 4, Ayuso es consciente que para gobernar necesita el 4, el 5, el 6, el 7 y hasta el 8. Y eso mueve el electorado y le da una fuerza que Casado parece no va a tener. Esa es la realidad. Los ataques contra Ayuso, como vimos ayer, pues se van a multiplicar, desde el caso de la ministra de Exteriores Laya, mintiendo en el Congreso diciendo que Londres, el gobierno británico, había puesto en el semáforo rojo a España por los movimientos de la Comunidad Autónoma de Madrid, como decíamos ayer, claro, todos los turistas británicos se van a la playa de Madrid. No sabíamos algunos que en los ríos de Madrid había grandes playas con grandes resorts turísticos donde venían a todo completo con aquellas pulseritas los británicos a pasarse semanas y meses. En fin, la ministra Laya parece que será ministra de Exteriores, pero parece que del avión oficial al despacho oficial se olvida de pasar por la calle. Algo muy habitual en este gobierno socialista y de Podemos. No hay que olvidar que Podemos sigue en el gobierno. Por cierto, un pequeño inciso. Ayer también vimos a la que vamos a empezar a denominar la sin currículum, porque es muy gracioso, la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes, creo recordar González, si me equivoco lo lamento porque no es una persona que sea muy pública. Recordemos que ayer el 90% de los medios, por no decir el 100% de los medios, hablaban de el vergonzoso enfrentamiento entre el alcalde de Madrid, Almeida, o entre Almeida, y la delegada del gobierno, sin nombre, porque nadie sabía quién era. Y uno, pues lo que hicimos ayer, ese ejercicio tan sano de mirarse el currículum, puso en Google Mercedes González, delegada a gobierno, currículum, y le enviaba una página del PSOE. Picabas y estaba borrada. Obviamente recuperamos ese currículum y sorprende porque es otro de esos currículums tan habituales del gobierno, vamos a decir, donde aparecen datos sin fechas. No sé, todos aquellos que en nuestra vida ya hemos enviado un currículum desde que teníamos poquitos años hasta que nos hemos hecho más mayores, creemos que es importante, también aquellos que hemos leído unos cuantos currículums en nuestra vida, creemos que es importante un poco poner en orden lo que has hecho. Claro, decir, yo soy licenciado en y he hecho un máster en, sin especificar ni el nombre del máster, ni los años, ni dónde se ha hecho, cuanto menos resulta extraño. Pues ese era el currículum de la señorita, la Mercedes González, que borró en el PSOE. Y allí aparecen cosas curiosas, licenciada en una universidad privada. Bueno, esto en este partido de gobierno, recordemos el historial del presidente, pues parece obvio y notorio. Y posteriormente aparece un máster en Washington. Y dices, wow, ha hecho un máster en Washington. Claro, no aparece, y le hemos preguntado y por Twitter y obviamente no ha contestado, a pesar de que
Uno de los tweets tenía miles y miles de retweets, según parece se habrá escondido. Y simplemente queremos saber, como ciudadanos, que la delegada del gobierno nos explique qué tipo de máster ha hecho en Washington, durante qué periodo, en qué residencia vivió y cuánto le costó. Porque claro, entendemos que es un cargo público y los cargos públicos deben explicitar qué han hecho, cómo lo han hecho y por qué lo han hecho. No vaya a ser que lo que expliquen sea mentira. Recordemos, por ejemplo, el otro caso que estamos desde ayer, el caso de la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz. La Yoli, que por cierto algunos se han enfadado hoy por Twitter pensando que la Yoli era un peyorativo, ¿no? Es como le llaman en Ferrol desde hace 20 años, solo hay que leerse diarios de la época. Algunos deben pensar que Yoli es quillo, vamos a decirlo así, y que lo decimos en ese aspecto. No sabemos qué es, pero sí sabemos que es como le llamaban hace 20 años, con lo cual no es ninguna peyorata, ni ningún insulto, ni ningún acto demagógico. Incluso, según parece, a lo mejor hasta era un acto cariñoso. Recordemos, ministra, con 3 másters que en la web de la Moncloa ya se convierten en cursos de posgrado, en algunos otros medios que hemos leído, medio oficiales, se convierten en estudios superiores. Al final, creemos que habrán sido 2 tardes y ella cree que han sido 3 másters. En fin, ese es el gobierno que tenemos, que habla mucho de transparencia, habla mucho de conceptos y luego los olvida. Nos ha parecido, eso sí, muy gracioso una de las soluciones que está preparando el ministro Castells, saben, ese que está medio desaparecido o que ha estado siempre desaparecido en el gobierno, que plantea, entre otras cosas, que quien inventa en una tesis doctoral sea expulsado 5 años de la universidad y aquel que monte algarabías en la universidad sea expulsado 5 años. Nos parecen medidas, vamos a decirlo, muy correctas, pero creemos que deberían ser un poco retroactivas. Y debería ser el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que parece que su tesis no es tesis, y de Pablo Iglesias, que no hace falta mirar más que de hemeroteca para darse cuenta que organizaba actos violentos contra aquellos que no pensaban como él. Se hace curioso que dentro del gobierno haya elementos, vamos a llamarles pragmáticos, que se dediquen un poco a explicar cosas que otros no se atreven. Y los movimientos de Moncloa, como decíamos estos días, no solo se iban a centrar en atacar a Ayuso, se iban a centrar en intentar recoger los restos de Podemos. Y planteamos ya en el primer momento que una de las opciones más válidas era flirtear con el partido de Errejón para convertir el partido de Errejón en el nuevo Podemos. Creen que se mueve más entre el 1 y el 2 que entre el 0 y el 1, para algunos son copia idéntica, simétrica, con el problema de que uno se dedicaba a comprar casas y a hacer cosas con la entrepierna y el otro se dedicaba a falsificar becas y cobrar dinero de todos, pero en el fondo ambos haciendo cosas cuanto menos sospechosas de delito. Pues parece que ahora, una vez traspasado el tema de la OPA, Podemos, está claro que Podemos no parece que vaya a resurgir por sí mismo. Siempre hemos comentado que era el partido de los Ceausescu, principalmente del Ceausescu, y una vez cortada la coleta al Ceausescu, parece que nadie se aclara en qué quieren hacer. Hay la línea más de Izquierda Unida, que veremos cómo se moviliza, porque recordemos que Izquierda Unida, de la mano del neozelandés Alberto Garzón y de la mano de la Yoli, vamos a llamarle ya así, porque ya que le tienen cariño en Ferrol con ese nombre, vamos a adoptarlo, de la Yoli, parece que no acaban de aclararse qué quieren hacer, simple y llanamente. Parece que quieren seguir cobrando sueldo público y vivir del chollo. El resto de Podemos, la Belarra, y la Montero, pues intentando salvar la hipoteca, vamos a decirlo así, claro, y los novios colocados. Y claro, ¿qué hay más? Pues parece que poco más hay. Podemos, opado por todos lados, naufragando a una velocidad más rápida de la que pensábamos, vamos a decirlo así, pero está claro que con los mimbres que dispone ese partido no parece que tenga mucho nivel para mantenerse. Se ha convertido ahora el objetivo en más Madrid, más España, que algunos creemos que es un error conceptual del PSOE porque tiende nuevamente a ceñirse a esa radicalidad. Y hombre, y Errejón, solo hay que ver sus vídeos, porque todos tienen un pasado, hombre, y uno se da cuenta de que detrás de esa cara de niño inocente, pues parece que no hay precisamente una persona
muy digna, ni una persona muy cabal. Quizá ha cambiado con el tiempo, quizá lo que le ha hecho cambiar es la necesidad de tener un dinerito fresco, porque lo que es por profesionalidad parece que no tiene gran recorrido. Y ese es el gran problema de toda esta gente, que cuando llegan al dinero público son conscientes que poco tienen que hacer porque hay gente mucho más preparada y gente que no vive en fantasías. Veremos esos movimientos mientras, recuerden, Ciudadanos, ¿dónde está Ciudadanos? Por pasar, hasta parece que se ha dejado de hablar. Algunos creemos que ya debe estar enterrado, pero ¿alguien habla de Ciudadanos? Fuera de alguna baja extemporánea de esas que van sucediendo, pues parece que no. Dijimos que tras las elecciones caerían dos partidos, Ciudadanos y Podemos, y en esa línea están. Ambos hundidos y defenestrados, ambos con poco recorrido ya en esta democracia. Hablando de recorrido, se hace curioso que hoy aparezca, y seguimos en la Moncloa, una nueva encuesta del CIS diciendo, ojo al dato, que el 44% de los catalanes apoyan que el PSOE entre en el gobierno catalán. Dices, hombre, el 44%, pues ¿qué quieren que les diga? Esto recuerdan cuando estos mismos que apoyan esa encuesta diciendo que bien, bien, alegría, damos saltitos de alegría, son aquellos que dicen de que el 51% del voto a favor del independentismo no es válido. Pues imagínense en una encuesta el 44%, pues parece que no es serio. Algunos creemos y seguimos creyendo que la sensación que hay es de intentar pactar con los resultados previos a las elecciones de Ayuso, aquellos que no han modificado nada en el escenario catalán, cualquier tipo de gobierno donde poder chupar durante años. La realidad que creemos debería ser es que la situación es tan dantesca en Cataluña que lo que debería ser son unas nuevas elecciones y que el votante elija lo que quiera. Seguramente pocos partidos están preparados para ello, seguramente en Cataluña, sinceramente, ninguno, y la sensación un poco es de descontrol, de ser el vagón de cola de España, de ser la vergüenza de Europa y de convertirnos en el hazmerreír de lo que un día fue Cataluña. Esa es la realidad y eso parece que es innegable. Como innegable es el tema de la crisis. Un primer apunte, tras el programa de ayer, felicitar a todos aquellos autónomos que nos escuchan, a todos aquellos que han sido autónomos, a todos aquellos que se esfuerzan cada día, a todos aquellos que se levantan temprano y que saben lo difícil que es ser autónomo en un país como este, donde se considera a los autónomos a veces hasta criminales y a los que nadie apoya, ni asociaciones, ni nadie pendiente de ellos. Solo parece que estemos para pagar, pagar y pagar. Y alguno olvida que los autónomos son los que, con su creación de empleo, con sus ideas, con su esfuerzo, hacen que otros muchos puedan trabajar y vivir mejor. Y a quien no le guste, porque diga, no, yo me esfuerzo mucho en lo mío, pues que cree una empresa y vea lo difícil que es. No todo el mundo tiene esa madera, no todo el mundo tiene ese estilo, no todo el mundo tiene esa clase, y desde aquí lo mínimo es quitarnos el sombrero, felicitarlos a todos y decir que vamos a seguir explicando cuando machacan a los autónomos, porque los autónomos son la esencia de la democracia, aunque algunos no lo quieran ver. Sin ellos no existe país, sin ellos no existe democracia. Pues como decíamos, las noticias económicas siguen sumando. No solo hay las protestas por el tema de los autónomos, también se han unido ahora las de las pensiones por esa reforma. ¿Saben esas reformas que se presentan en Europa y que no se consensúan con nadie? Eso que el gobierno a veces decía que eran muy transparentes y que transparentes son todo menos en la verdad. Y los datos son duros. Primer trimestre de este año suben un 86% los concursos de acreedores, lo que se denominan suspensiones de pagos en empresas y un 137% en personas físicas. Ojo, un 137%. No un 100, un 137%. Luego dirá el gobierno que no dejaba a nadie atrás. Pues parece que a este 137% lo han dejado atrás, a este 86% de más de concursos de acreedores de suspensiones de pagos los han dejado atrás. Imagínense la cantidad de trabajadores que están detrás de este 86% de suspensiones de pagos que no van a ver un euro y que han quedado tirados, gracias al gobierno que dice que no deja a nadie tirado atrás.
Y a veces sí que es cierto que no deja a nadie tirado atrás. ¿Recuerdan cuando aprobaron a través de un Real Decreto el blindar a Iglesias, a Iván Redondo en la comisión del CNI? Comisión que siempre hemos explicado e insistimos que tiene una utilidad mínima, que no se explica allí ningún secreto, pero que había una tendencia de algunos a creer que era necesario estar. Pues el Tribunal Constitucional parece que se ha levantado tras muchos meses de descanso, aún estamos pendientes que falle sobre el estado de alarma, y ha tumbado dicha medida. Y lo ha tumbado con un razonamiento bastante lógico, que un Real Decreto no sirve para hacer nombramientos de cargos, en pocas palabras. Un Real Decreto sirve para lo que está, para casos excepcionales, y parece que montar en una comisión del CNI a Iglesias y a Iván Redondo, recordemos, hablamos de los dos, no es el método que debe ser. Tumbado, al cabo de los años, saben estas cosas que pasan en los tribunales que a veces a uno le sorprenden, porque hay muchas veces que dices, cuando en la actividad empresarial o en la actividad social uno comete un error, pues el juzgado te sanciona y luego te pone pues las costas, te pone no sé qué, te pone no sé cuánto, te pone todas esas cosas que hacen que dudes en volver a hacer un supuesto error. Pero aquí, ya verán, se equivoca el gobierno y lo normal, en un país normal, sería que el presidente, que es quien firma o quien presenta ese decreto, fuera sancionado. Porque imagínense que cada 2 por 3 un gobierno miente deliberadamente y el tribunal le tira atrás. Pues lo normal es que si no se le sanciona al gobierno de forma personal, pues seguirán mintiendo porque saben que sus actos no tienen repercusión. Y aquí entramos en más temas judiciales de hoy. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado el plan de hoteles de Colau. Aquí aparte hablamos, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, aquí hablamos aparte de un tema más grave, porque aquí sí que hay una repercusión económica grave, que parece en principio no hay en el tema de la comisión del CNI, y el ayuntamiento lo primero que dice es que les da igual, que la hayan tumbado, que ellos siguen con el plan. Es bastante alucinante el nivel político de algunos, sobre todo de algunos partidos, y sorprende de que el tribunal tumbe un plan como ese que genera mucha ruina y no encauce o nadie se dedica a encausar a la alcaldesa por haberlo promovido. Imagínense que por ser alcalde uno decide mañana fusilar a todo el que no opina como yo y luego dice un tribunal, no, esa ley no era constitucional, esa ley era ilegal, pero usted siga cobrando que no pasa nada. Hombre, hemos puesto un caso muy excepcional, obviamente, ¿eh? Pero la realidad es esa. Algunos políticos asesinan a los negocios de su ciudad y se quedan impolutos, se quedan como si nada hubiera pasado. Y los tribunales, claro que tienen que tumbar esas cosas que parecen no muy legales, pero también deberían empezar a imputar a esas personas que manifiestamente usan la política torticeramente para arruinar, para llevar sus programas impúdicos contra un buen número de ciudadanos. También más noticias judiciales que hemos leído hoy, porque hoy parece que lo que algunos, los socialistas, dicen en el frente judicial, para otros es la división de poderes, pues parece que no les está dando mucho la razón. También ha aparecido que el Tribunal Superior, en este caso de Madrid, administrativo, ha suspendido el cambio de calles, por ejemplo, la de Milán a Astray en Madrid, porque indica una cosa que es obvia, es que da igual si este señor estuvo o no estuvo donde sea, porque para hacer un cambio de calle debe haber un motivo justificado. Porque imagínense que mañana gobiernan otros y cambian todas las calles de los otros. Y pasado mañana otros. Hombre, los que hacen mapas estarían forrados porque disfrutarían un montón. Eso es un juego de palabras, obviamente. Pero la realidad es que es un esfuerzo inocuo. Porque al final, intentar convertir el pasado de golpe en presente y el presente en pasado en 2 segundos no genera beneficios a nadie. Lo único que genera es confusión, desasosiego y sensación de que algunos van a la política simple y llanamente para beneficiarse a ellos y putear al resto. Hombre, y algunos insistimos, la política está para intentar beneficiar a todos. Decía ayer la que ya vamos a llamar la sin carrera, la sin títulos, Mercedes González, delegada en Madrid, que ella estaba para defender al gobierno. No,
delegada de gobierno. Un delegado de gobierno está para defender a todos los ciudadanos. No está para defender a Pedro Sánchez, no está para defender al Partido Socialista. A veces algunos políticos olvidan cuál es la función pública y cuál es la función pública que deben hacer. A mí me puede gustar más un partido que otro, pero si estoy en la función pública, debo defender los derechos de todos. Y eso, que es obvio y óbice, parece que muchos políticos, sobre todo esta nueva hornada, que no han trabajado nada, que se han medrado en las redes clienterales de los partidos, parece que olvidan de una forma casi vehemente. Esa es la realidad. Esa es la realidad que hay que empezar a mover, esa es la realidad que con ánimos todas las hormiguitas debemos empezar a trabajar, porque cuando hablamos de acabar la transición, esa frase que llevamos días diciendo, de empezar un nuevo periodo, lo que hay que empezar principalmente es a cambiarnos a nosotros, a cambiar conceptos, a creer que se pueden hacer las cosas. Esto de los likes, que parece una chorrada, esto de los comentarios, que parece una chorrada, esto de retuitear, que parece una chorrada, todos estos temas son importantes, porque si nosotros no somos capaces de movernos, no esperemos que nadie lo haga por el Espíritu Santo. Claro que hay suicidas que nos dedicamos a tambalear y a veces a divertirnos, pero realmente no esperemos nunca la llegada de nadie si nosotros mismos no somos capaces de hacer las cosas. Y en eso, lo que citábamos antes, todos aquellos que sean autónomos, que hayan montado un negocio en su vida, algunos jubilados seguramente, todos ellos saben lo difícil que es levantar una empresa, lo difícil que es levantar un negocio, las pocas ayudas que hay para hacerlo. No es ponerse y que llegue a final de mes y cobres. Ojo, que no decimos que quien cobre a final de mes no trabaje, que empieza a haber gente equivocada con lo que explicamos. Si nos explicamos ese valor añadido de emprender, ese valor añadido de levantarse y creer que puedes hacer las cosas un poquito mejor que el día antes, ese valor añadido de constancia en el trabajo, ese valor añadido de saber que cada final de mes va a ser diferente. Y eso nace, crece y se retroalimenta gracias a la actividad diaria, gracias a que sabemos, a que pensamos, a que decidimos que nosotros podemos hacer pequeños cambios que luego se convierten en grandes, grandes cambios. Y eso es básico para entender que no solo no hay que estar desanimado en este periodo, sino lo que hay que estar es muy animado, porque cada vez más gente es consciente de la importancia de la política y es consciente, por lo tanto, de la importancia que elementos negativos, esta tal Mercedes González, por citar uno, la Yolanda Díaz, la Yoli, por citar otro, no deben estar cobrando sueldo público, porque ellos no han hecho lo que muchos han hecho en este país, que es pensar, esforzarse y trabajar. Ellos simplemente se han apuntado a una red clientelar para medrar, con simpatía o no, dentro de su propia estructura. Y eso se ve en que incluso son incapaces, y es un detalle nimio pero importante, de ratificar esos títulos que dicen tener. Desde aquí invitamos a la Yoli, en este caso, con cariño, saben que se nombra en Ferrol, y a la Mercedes, no se llaman Merche, de Madrid, a que nos expliquen, que detallen en una nota, y mire qué fácil es dejarnos en evidencia. Soy la Yoli, entre el 24 de tal y el 28 de tal, no le pedimos ni título, simplemente nos diga, hice el máster en la Universidad de Santiago de este mes a este mes. Hice este máster de este mes a este mes y la titulación se llama Máster Oficial Universitario de no sé qué. La Mercedes, hice este máster en Washington y estuve en la residencia Hall no sé qué, no sé cuánto. Estuve este periodo y me costó X, que me lo pagaron mis padres o me lo pagó Rita la cantadora, nos da igual. ¿Saben qué pasa? Que por lo que sabemos, ninguna de las dos puede sacar esa nota de prensa, porque ninguna de las dos quedaría bien si la sacara. Y esa es la triste realidad de la política en este país. Elementos nocivos que cobran y ganan dinero, mientras otros que se levantan temprano, que tienen ideas, que se esfuerzan, que están cada día ahí, que no saben cómo llegará a final de mes, los crujen a impuestos, los crujen
a cargos, los crujen a todos para mantener a esos que significativamente, y lo decimos con todas las palabras, mienten en su currículum. Esa es la realidad de este país, esa es la realidad que esperamos, queremos y deseamos, se está cambiando poco a poco. Hay que seguir con ilusión, hay que seguir con ganas, hay que seguir con esperanza. Nos vamos a emplazar a hoy a última hora en el confirmado de la noche. Creemos que van a salir más noticias. Ya dijimos que esta semana iba a ser interesante. Hay mucho movimiento bajo tierra, vamos a llamarle así, que veremos cómo empieza a implosionar en breve. Nos emplazamos a más tarde, tener el Patreon, el canal, la transferencia. Nos vamos a trabajar un poco, que nos toca trabajar porque si no tampoco llegamos a final de mes. Y como siempre decimos, seguimos.